Y el texto también con el joven rico dice que el Señor, cuando no siguió a Cristo, dice, pero Jesús mirándole, no hablándole, mirándole, le amó. Porque él no aceptó seguirle. En la mujer adúltera dice, mas él, inclinado al suelo, escribía. Y es una incógnita que nos gustaría saber qué estaría escribiendo el Señor ahí. ¿Verdad? Y se han devanado los sesos espirituales muchos teólogos para ver qué es lo que estaría escribiendo. Yo tengo mi interpretación. Hay un cuadro ahí, hay una acusación, hay una causa, hay unos acusadores, hay una ley transgredida, evidentemente, porque decían que eso era para acusarle, para pillarle, a ver, porque claro, la ley no se podía transgredir, se tenía que cumplir. Estaba perdida según la ley de Moisés, que Dios mismo había dicho. ¿Cómo podía el Señor decirle vete y no peques más? Estaría incumpliendo lo que Él mismo como Dios había dicho en el antiguo pacto, pero Él inclinado al suelo escribía. Yo creo que lo que estaba escribiendo es, muero por ti, en mi gracia, vete y no peques más, yo te perdono, porque puedo perdonarte porque voy a pagar por ti. Pienso yo que sería más o menos esto, no es esto una doctrina total, pero creo que tiene mucha punta, ¿no? Que sería así. Y eso es el gesto, la semiótica. Entonces, la mujer adúltera nos representa todo en un antes de Cristo. Cristo no tuvo ningún reproche. Vamos a ver, hermanos, cuando el Espíritu Santo te convenció, te reprochó. Y en esta mañana vamos a ver algunos matices y pinceladas del gran amor del Señor y del estilo y la profundidad de su amor para con nosotros. Y qué diferente es Él a nosotros. Los mismos discípulos, cuando vieron algunas cosas que los que vemos hoy, decían, Señor, mandamos fuego ahora mismo. Los discípulos de Él. Y el Señor les reprendía y otros decían, Señor, que una madre en tu reino, que mi hijo esté a la derecha y a la izquierda y tal. Y esas proyecciones carnales, el Señor no estaba. El mismo Pedro le dijo, Señor, no vaya a Jerusalén. Y el Señor le dijo, apártate, Satanás. El mismo Pedro dijo, no le conozco. Porque la mujer adúltera nos representa todo en un antes de Cristo. Pero Pedro nos representa todo en un después de Cristo fracasando también. ¿Cierto? Y vemos al Señor que no le reprocha nada. Imagínate el complejazo que tendría Pedro después de haber dicho que no le conozco, que lloró amargamente, el pedazo de complejo para llevarlo a un taller de sanidad emocional, pero de lo grande, en una conferencia. Y el Señor lo restaura, no le reprocha. Pedro, ¿qué dijiste? Ahora, ¿cómo reaccionaríamos nosotros ante eso? Palo y leña. Y aquí vemos, si abrimos nuestros ojos, la inmensa delicadeza del amor de Dios, que le dice, simplemente, ¿me amas? Tú me amas, ¿verdad? Porque Pedro le amaba, pero falló, o nosotros no fallamos. ¿Y qué hace el Señor cuando fallamos? ¿Qué le dijo a Pedro? Haz lo que te digo que haga, apacienta mis ovejas. No le reprochó absolutamente nada, me has negado, me has dejado mal y ahora te voy a poner una disciplina impresionante y vas a estar ahí. No, apacienta mis ovejas, no le reprochó nada. Es impresionante. Es impresionante el amor de Dios y el trato con que nos trata. Aleluya. Dios nos mostró su paciencia y misericordia para con nosotros antes de la conversión y después de la conversión.
verdaderamente podemos decir que Dios da oportunidad nueva cuando fracasamos. Porque si fuera de otra manera, aquí nadie llegaría a la gloria. Y después de todo, hermanos, todo ayuda bien a los que aman a Dios, y aún nuestros fracasos Dios cuenta con ellos, ¿verdad? Cuenta con ellos para enseñarnos lo débiles que somos, lo dependientes que somos de Él, que tengamos cuidado para la próxima y que nos da una nueva oportunidad y no nos condena ni nos reprocha. Nuestros fracasos revelan la insuficiencia de nuestra carnalidad interior, que no puede agradar a Dios. Aquí lo único que funciona es Dios en nosotros, que es su nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Cristo en ti funcionando. Eso es lo único que funciona. Lo demás Dios muestra en capítulos de nuestro discipulado a lo largo de nuestra vida, los fracasos que podamos tener y que aprendamos de nuestros fracasos para continuar adelante y que no nos quedemos postrados en el camino, porque si no nadie llegaría. Dios está contando con nuestros fracasos también. Es un Dios que da oportunidades nuevas a los que han fracasado. Venid a mí, todos los que estáis cargados y cansados. Otra traducción dice, y fracasados. Otra traducción, que yo os haré descansar, no que yo os condenaré. ¿Con quién contó Dios para llevar a cabo su plan de salvación? Adán y Eva. Vamos a hacer un repaso rápido de con qué personajes contó y con qué personajes cuenta él para llevar a cabo su obra y su plan de salvación. Adán y Eva. ¿Quién eran Adán y Eva? Unos fracasados, sin excusa y por tanto culpables, fueron vestidos por Dios y tuvieron una segunda oportunidad. ¿Cuántos dicen amén? Fracasados con un grado, pero unos culpables de tomo y lomo. Y Dios los vistió y contó con ellos para que la saga de ellos, de esa saga de fracasados, todavía vendrían miles de personas al conocimiento del Señor, de esas personas que ya habían fracasado. Nos vamos a Abraham rápidamente, el cual decimos que es el padre de la fe. Amén. Y antes de meternos un poco en las peculiaridades, porque si yo te digo que Abraham fue un fracasado, tú dices, hermano, hombre, el padre de la fe es un fracasado, hermano, retira lo que dice. No, no lo retiro. No lo retiro. Pero os voy a enseñar que en el Antiguo Testamento Dios muestra los fracasos de sus personajes. Y en el Nuevo Testamento, aunque puntualmente también lo muestra, en la lista de Hebreos 11 muestra el cómputo general global de los que terminaron la carrera y llegaron a obtener la victoria. El cómputo global de tu vida va a contar delante del Señor, no tus fracasos puntuales en la trayectoria de tu vida, porque si no, no llegaría nadie, ¿no te parece? Llegamos por la fe y la misericordia de Dios, por la fe que ponemos en Él y la misericordia y la gracia que Él pone para llevarnos para adelante. ¿Te parece interesante este tema? Abraham, un hombre que Dios contó con él, pero que se anticipó a la promesa de tener el hijo que había sido prometido, y tuvo a Ismael, lo cual es un fracaso, el cual sigue dando guerra y dolores de cabeza al mundo entero hasta el día de hoy. La descendencia de los árabes son descendientes de un fracaso de Abraham. ¿Has escuchado esto alguna vez? Y no te lo estoy contando porque lo he leído en algún libro en internet, por mi revelación personal que el Señor me da y por la constancia que podemos ver.
los ismaelitas son la falta de fe o de, digamos, de esperar en lo que Dios había dicho. Por tanto, Abraham había fracasado también, pero Dios le declara su amigo y le reconocemos como el padre de la fe, fíjate. Y luego dijo que su mujer era su hermana, vamos. Imagínate que vengo yo aquí y digo, Anita, es mi hermana. Unas cosas graves. Sin embargo, dice Abraham, mi amigo, dice el Señor. ¿Qué te parece? Y podemos ver hoy cómo Dios ha contado con ese fracaso para seguir llevando su plan hacia adelante, para bendecir a los que bendicen a Abraham y maldecir a los que maldicen a Abraham, es decir, a la saga de Abraham, es decir, a la saga semítica, es decir, a los judíos. Bendeciré a quien te bendijere y maldeciré a quien te maldijere. Y te digo una cosa, parte de la ruina y de la miseria espiritual de nuestro país, España, viene por el error de los reyes católicos de expulsar en esta ciudad de Granada, en la Alhambra, en 1492, el edicto de expulsión de los judíos, que es una barbaridad y una pena y un pecado impresionante. Leí en un museo una copia original, en una urna original del edicto de expulsión de los reyes católicos, y es una falta de misericordia y un pecado horroroso. Yo, la reina y el rey Fernando, decimos que en el periodo de tantos meses los judíos y judías tendrán que salir con sus fijos y sus fijas, sin oro, sin plata, sin enseres, salir de aquí bajo pena de muerte o conversión forzosa al catolicismo. Y la ruina cayó sobre España después de ser un imperio impresionante. Empezó a decaer, perdiendo Sudamérica entera, perdiendo las Filipinas, perdiendo Cuba, perdiendo islas, perdiendo, y entrando en una oscuridad horrible en el país. Siglos y siglos, llevamos 500 años, más de 500 años de una oscuridad espiritual por la calle San Antón. ¿Qué oscuridad espiritual hay en la calle San Antón? Decir conmigo, granadino, ¿sí o no? Y la calle San Juan de los Reyes, tinieblas puras, ¿cierto? Y por muy bonito que parezca el Albaicín, tinieblas espirituales, digo yo, según mi percepción. Conocí a un hermano que huía de la mafia, no sé si lo contaba aquí en alguna ocasión, llamado Guido, una conversión de fuego. Huía de la mafia porque él era un mafioso también. Y llegó por Málaga huyendo porque lo buscaban para matarlo. Y el Señor lo encontró, lo metió en la comunidad de Daniel, en Málaga, con Benito, y con Felipe y con Vicente, y allí lo conocí yo, recién convertido, y lo traje a enseñarle Granada. Y venía yo con ese orgullillo un poco tonto de Granada. Y lo llevé a la Alhambra y digo, mira, me parecía a los discípulos, mira qué construcciones, no ves. Esto es una de las maravillas del mundo, patrimonio de la humanidad. Y me mira así, el ex mafioso. Yo no veo nada más que ladrillos, piedra vieja, muros. Y yo dije, perdóname hermano, lleva razón. Porque la Nueva Jerusalén es la que está bien. No quiero decir con esto que la Alhambra es fea, de acuerdo, pero ¿quién estaba ahí? Y allí fue el edicto de expulsión y todo esto. El plan del fracaso de Abraham, Dios ha contado con él y ha traído enormes consecuencias de este error a escala mundial. El terrorismo, pensad
en las Torres Gemelas, pensad en los trenes de Madrid, pensad en los atentados terroristas, miles de muertos, horroroso. Y esto viene por un hijo de Abraham, por no esperar. También está representando a la ley, Agar, la sierva de Sara. Esto es bastante interesante. Tenemos que aprender como cristianos. Somos llamados a entender cosas muy grandes, ¿no te parece? No te conformes con una telenovela. Métete en la historia, métete en la escritura, métete en las cosas espirituales y verás un espectáculo impresionante. Y sobre todo verás que Dios lo controla y que va a llevar al vórtice de la historia el plan que Él se había propuesto. Pero Dios contó con el fracaso de Abraham y con todas las consecuencias, y ahora esto está ayudando a cumplir el plan que Dios se ha propuesto en sí mismo, y es bendecir a Israel, bendecir a la Iglesia. De sus lomos ha salido una saga natural y de sus lomos espirituales hemos salido nosotros, que somos descendientes espirituales de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Al decir en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, tenemos que descorrer un poco la cortina de nuestra ignorancia y ver que la civilización occidental está beneficiándose básicamente de los logros científicos espirituales de Israel y de la Iglesia. El número de premios Nobel que hay en la historia de esos premios lo tiene acaparado Israel. Einstein, uno de los hombres más deslumbrantes de la historia, Newton, judío también, y una serie de cerebros que han pasado por la humanidad bendiciendo y trayendo logros. Amén. Y el mensaje del Evangelio traído por la Iglesia, Israel y la Iglesia, descendientes de Abraham, bendicen a la humanidad entera. Y los socialistas piensan que son beneficios de ellos, las pensiones, atender a la viuda. Eso fue la Iglesia de Jesucristo. Las órdenes del Señor, esos logros fueron copiados y tomados. Gloria al Señor. Y podríamos extendernos aquí dando detalles que son impresionantes. Pero vemos también a Sara, esposa de Abraham, con quien contó el Señor, con esta mujer. Y esta mujer se rió de Dios y le dijo que concebiría un hijo, y ella dijo, ja, 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 ja. ¿Cierto? Y lo escuchó el Señor y dice, ¿por qué te has reído? Ay, yo no me he reído. Mentirosa. Pero sí, oye, que esto no es una irreverencia, es la verdad para resaltar la misericordia y el perdón de Dios. Y el ángel le dijo, sí te has reído, y por este tiempo vendrás y concebirás y darás a luz un hijo. Por lo tanto, Abraham un fracasado, Sara otra fracasada, pero Dios contó con ellos y son los padres de la fe y de la bendición espiritual que hoy estamos a partir y por medio de nuestro Señor Jesucristo disfrutando en esta mañana. Hermanos, fijad qué cosa más grande. En esta mañana estamos disfrutando del plan de Dios a través de los siglos, trayéndonos el nuevo pacto y dejando el antiguo pacto de muerte para entrar en el pacto de bendición y de gracia que el Señor Jesucristo nos ha traído. Continuamos viendo con quién contó Dios para llevar su plan hacia adelante que nos ha alcanzado a nosotros. Jacob, un hombre que engañó hasta a su padre. Desde todo punto de vista, un descalificado. Desde el punto de vista moral, ético, natural. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien, y este viene y engaña al padre. Colaborando con su madre, colaboró también. Un desastre. Algo que sería intolerable hoy, desde el punto de vista natural y espiritual, un inútil para cualquier cargo de responsabilidad. Sin embargo, cuando el Señor aparece en el Sinaí, le dice a Moisés, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac
y de Jacob. ¿Qué te parece? ¿Tú crees que tú tendrías una talla moral mayor que Jacob? ¿Verdad que no? Yo soy el Dios de Abraham, el fracasado, de Isaac y de Jacob, el mentiroso. ¿Por qué Dios tolera? Porque Él amaba a Abraham, amaba a Isaac, amaba a Jacob, amaba a los profetas, te ama a ti, y por su misericordia pasó por alto todo para llevarlo todo al pie de la cruz y para que Abraham no se pudiera gloriar nunca. Porque la base de la salvación siempre fue y será por la gracia de Dios. No por las obras, siempre por la gracia y la misericordia de Dios. Judá, un hombre que se iba de prostitutas y se acostó con su nuera, horroroso. Y viene Cristo, el Mesías de Judá, el león de la tribu de Judá, cuando teóricamente debería de haber venido por los levitas, pero no, viene por Judá. Vemos en esta exposición, en esta mañana, cómo Dios contó con los fracasos de estos personajes grandiosos que resaltan en la Escritura, pero que después en el Nuevo Testamento y en el plan del cómputo general de Dios acabaron la carrera y entraron y van a entrar en las puertas, por las puertas celestiales en la gloria. Tenemos a Moisés, pero ¿quién era Moisés? Un fracasado también. Moisés fracasó porque en la carne mató a un egipcio. En su sentido de la justicia personal, podríamos decir de la UGT, y mató a un egipcio, un fracaso que le costó huir de Egipto al desierto, pero Dios estaba llevando e hilvanando, no que Dios dijo mata al egipcio, por supuesto, pero Dios estaba contando con los errores de los personajes que estamos diciendo para reconducir su plan y su historia para alcanzar su bendición a nosotros también. Amén, ¿te das cuenta? Tenemos que aprender a ver los cómputos generales de la Escritura. No asomarnos por ventanitas estrechas, sino ver el océano de la misericordia y del plan maravilloso de Dios. Vamos a aprender a verlo desde los lugares celestiales, porque estamos sentados con Cristo Jesús en los lugares celestiales, ¿verdad? Amén. Seguimos un poquito. Sansón, un mujeriego. Pero al final se le dio una oportunidad, porque estamos hablando de la oportunidad que Dios dio, como se la dio a la mujer del Evangelio, como se la dio a Pedro, como se la ha dado a los personajes que estamos diciendo, y como te la da a ti en esta mañana. Vete situando que tú eres uno más de los fracasados, que Dios cuenta contigo y cuenta con tu fracaso y no te ha desechado, sino que te quiere dar una oportunidad nueva, porque este es el rema en esta mañana, una nueva oportunidad para todo el que esté aquí y se sienta fracasado. Dios te da una oportunidad nueva. No ha roto contigo. Aleluya. Moisés, desde todo punto de vista, un homicida y encima no se expresaba bien, podemos decir un descalificado al ministerio. Sin embargo, leemos en Éxodo 4:10, entonces Moisés dijo a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Moisés está diciendo, está acomplejado completamente, porque no se expresa bien, y en su corazón guardaría el recuerdo de haber matado a un hombre, y estaría pensando, la que me va a caer aquí en el monte. El Señor no le reprocha nada y le dice, tú irás,
¿No conozco yo a tu hermano que habla bien? Irás y le dirás al faraón y sacarás a mi pueblo y lo traerás aquí. Qué cosa más grande de la misericordia de Dios. No reprocha, no reprocha. Perdona, perdona y da nueva oportunidad. A mí me hace polvo esto. Tenemos también a David, un grave desliz, el dulce cantor de Israel, un grave desliz que tuvo, que le fue perdonado y no fue desechado. ¿Es cierto? Aunque el Señor tiene recursos y le mandó al profeta Natán, el despiste en que entró David era terrible, tremendo, oscuridad espiritual, no tenía conciencia de haber hecho la barbaridad que hizo. ¿Y qué hizo el Señor? Mandarle a un profeta y seguir contando con él. De él venía el Mesías. Salmo 51, el arrepentimiento de David. Y entre los reyes de la tierra tenemos al rey Manasés, el rey más malo de los reyes de Israel, que hizo lo malo, más malo que todos los reyes antes de Israel. Y cuando ya llegó en el extremo en que el Señor lo disciplina, lo castiga, lo llena de cadenas y lo llevan preso, allí clamó al Señor y enseguida el Señor le atendió, no le reprochó nada con todo lo malo que había hecho a la nación y la enorme desobediencia que había hecho a él y la idolatría repugnante que había hecho. El Señor no le reprocha nada y dice que al punto le atendió en su clamor. Qué grande es la misericordia del Señor, que no desecha para siempre. Porque claro, ¿quién podría llegar a la gloria entonces por sus propios méritos, por su propia victoria en la carne? Nunca. Aleluya. ¿Con quién contó el Señor para llevar a cabo su plan? Estamos diciendo. Llegamos a Pablo. ¿Quién era Pablo? Un hombre que había perseguido y matado a muchos discípulos del Señor. El primer mártir se puso a los pies de un tal llamado Saulo. Fue llamado sin reproche y se le aparece el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Pero no lo desecha ni le echa un broncazo, sino que le dice: dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Está hablándole el Señor en misericordia completa, ¿no? Y había hecho muchos males a los santos del Señor, a tal punto que tenía una fama tremenda, negativa, al punto que Ananías, cuando le dice al Señor: Ananías, mira, te mando a Saulo para que ores por él. Y Ananías discute con el Señor un poquito, ¿no? Señor, este hombre ha causado muchos males a tu pueblo. Instrumento escogido me es este. Ora por él. Y las escamas le cayeron a Pablo de tinieblas que tenía de contra. Un fracasado entre los fracasados. Y valga la expresión, aunque suene dura, era un asesino. Un homicida, por lo menos, un homicida. Y Moisés también. Y Dios contó con ellos. Y estamos hablando no de pecadillos pequeños, sino de grandes pecados, dignos del infierno. Y el Señor perdona y da nueva oportunidad. Y lo que más me fascina y más me deja descuadrado es que no reprocha. Cuando perdona, no reprocha. Nosotros sí reprochamos cantidad, ¿verdad? Y el Señor nos reprocha y da una nueva oportunidad. Gloria al Señor. Hay quienes reconocen su fracaso y se arrepienten y son atendidos, y hay quienes no reconocen. ¿Es cierto? Nos conviene reconocer, porque es un beneficio enorme el reconocer y un gran atranque el no reconocer. Si reconozco, disfruto del perdón, de la oportunidad, de la benignidad del Señor. Si me atranco, rechazo, estorbo y limito el plan amoroso de Dios, que dice: yo soy el que pierdo entonces. ¿Es así?
¿Está hablando el Señor a alguien? Todos hemos escuchado artistas en sus declaraciones mundanos que afirman no arrepentirse de nada, ¿verdad? Hemos visto en más de una ocasión a periodistas que le dicen al artista, ¿y usted si volvieran a hacer? Esta es una pregunta que le hacen mucho los periodistas, no sé por qué, pero lo hacen mucho. Y díganos, para terminar, si usted volviera a hacer, ¿haría las mismas cosas? Ah, sí, por supuesto, yo no me arrepentiría de nada. O sea, si ha matado, si ha adulterado, haría lo mismo. No dicen, yo hubiera rectificado. No, no se escucha eso. ¿Cierto? ¿Estoy diciendo esto? No, yo haría lo mismo. Ah, lo mismo. Esta es la característica del pecador redomado, ¿no? No regenerado en su orgullo. No se quiere reconocer, no se quiere reconocer. Pero si se reconoce, la misericordia de Dios viene por la fe y te perdona. Amén. Dios está dando las últimas oportunidades en estos tiempos últimos y somos cada uno un tizón arrebatado del incendio. Cuando yo me convertí y en esta ciudad he tenido experiencias espirituales tremendas, presencias de Dios inenarrables que no te las puedo explicar, hablándome Dios y amándome pero me dijo, eres un tizón arrebatado del incendio, nunca se me olvidará. Anda delante de mí, sé perfecto. Aleluya. Somos de las últimas oportunidades que Dios está dando a estos moradores de la tierra, de los cuales nosotros somos de la última quema, escapados, olemos a humo todavía. Aleluya. El otro día cuando vine de Asturias, de estar allí ministrando por las iglesias de Asturias, y llegué de un tirón, Gijón, Fuengirola, de un tirón, toma ya. 1.150 kilómetros, de un tirón, el abuelito. Y llegué nuevo, por la gracia del Señor, en mi coche bollado de bollos, que yo no he hecho, pero bueno. Bollado de bollos, de bollullos de los bollos, ¿no? Una vergüenza. Pero yo no lo he hecho, ¿eh? Y llego y me encuentro con un incendio en mi urbanización, un incendio, pero un incendio serio, ¿eh? Bomberos de Málaga, de Fuengirola, de Mija, de Torremolinos, coches cisternas, policía, guardia civil, la carretera colapsada. ¿Y dónde era el incendio? En mi urbanización. Así me estaba recibiendo el enemigo. Una humareda tremenda, desalojando a la policía con un helicóptero con altavoces, desalojen las casas afuera. Y dije yo, bueno, pues ya está, pues la desalojamos. Pobrecito el banco, va a perder su casa hoy. Y yo no, porque no es mía. Aleluya. Pero las personas que había en mayor inminencia de peligro, la policía ordenaba salir de allí, porque estaban en un peligro real. Pero si alguien estaba durmiendo, a lo mejor una borrachera el día anterior, pues estaba en un peligro tremendo y hay que huir de la quema. Escapa por tu vida. Le dijeron los ángeles a Lot y a su familia, escapa por tu vida, y remoloneaban y todavía no. Ay, vamos a llevarnos el carnet de identidad, y Lot, escapa por tu vida, vamos a llevarnos que nos llevamos. Y los ángeles tuvieron que sacarlos de la mano porque remoloneaban. Y eso es lo que nos ocurre a nosotros. Somos perezosos, somos tardos para escuchar, ¿verdad? Nos ponemos cuando hay peligro en movimiento físico, nos ponemos raudos, pero en el movimiento y el peligro espiritual retrasamos la solución. ¿Es así? Postergamos las decisiones. ¿Es así o no? Es una cosa incomprensible del carácter, llamémosle, inhumano que tenemos. Y termino con un sueño que me dio el Señor, que lo he contado en alguna ocasión, pero bueno, no me avergüenzo de decirlo otra vez, porque algunos lo sabrán y otros no, pero la palabra de Dios dice que en los postreros tiempos los ancianos tendrán sueños y los jóvenes tendrán visiones. Si los jóvenes andáis bien y estáis delante de Dios mirando a su rostro, vais a tener visiones.
Visiones que se tendrán que poner bajo la autoridad de la iglesia para certificar. Y a mí el Señor me muestra sueños proféticos, sueños de advertencia, sueños, me ha revelado muchas cosas antes de que ocurriera en sueños. Porque estamos en los postreros tiempos. Vamos a practicar y vamos a abrirnos a la influencia que el Espíritu quiere darle a la iglesia, a sus santos. Y me dio en una ocasión, hace algunos años, un sueño en el mismo sentido de la inminencia de la hora que es que ya es tarde. Es tarde, estamos viviendo de misericordia, de un extra de misericordia, estamos viviendo dentro del plan de Dios. Y soñé yo que había un tren, yo estaba en un tren, en un andén, que partía con un rumbo a no sé dónde, pero había que subirse en ese tren. Y estaba yo con algunos hermanos de la iglesia, matrimonios y tal, y entonces las mujeres dijeron, vamos a comprar algunos regalitos antes. Y se fueron por las tiendas de la estación, pero yo no fui a las tiendas, digo, que el tren se va, porque se marchaba el tren. No era momento de ir a las tiendas a comprar el regalito, porque se corría el riesgo de perder el tren. Entonces yo decía, hermanos, vamos al tren que se va, yo me subo, ¿eh? Y entonces, en un momento dado, el factor del jefe de estación hizo ¡pi! Y el tren se marchó y los hermanos comprando regalitos. Y yo me vi en aquella disyuntiva y yo, por amor de los hermanos, digo, ¿cómo se quedan mis hermanos aquí? Que se fue el tren. Y me quedé yo también, por causa de la carga que yo tenía. Y entonces, ¿qué hacer? Ellos vinieron, y empezaron a llorar. Y yo estaba reprochando. Os lo dije. Y me dirigí al factor, al jefe de estación, y le dije, por favor, ¿se podría hacer algo? Dice, ¿qué se va a hacer? El tren ya pité y se fue. Digo, usted tiene poder para retroceder. Eso no se puede. Y yo allí intercediendo, que sí se puede, usted puede, usted puede. Y hizo el... Y entonces, en lo abstracto de los sueños, entiéndeme, en lo abstracto, volvió no el tren, sino el último vagón para atrás. Nos subimos y hizo otra vez, y el último vagón, con los rezagados, se enganchó en el tren. ¿Quién era el jefe de estación? El Señor. Y por su misericordia. Y entonces vino una palabra en ese momento que dijo, este es el último tren, del último vagón, de la última oportunidad que estoy dando a algunos. Y me hizo temblar ese sueño. Y me levanté y lo he contado. Lo conté a la iglesia porque era para la iglesia, no para mí, para todos, de que no nos entretengamos con cosas que no convienen, porque este es el último tren del último vagón, o el último vagón del último tren de la última oportunidad. Un tizón arrebatado del incendio. Y termino con un pensamiento de Charles Spurgeon, que quizás tú pienses que no viene a cuento, pero va a venir. Dijo Charles Spurgeon, estoy tan contento de que Dios me haya escogido desde antes de la fundación del mundo, porque si no hubiese sido así, nunca me hubiera escogido. ¿La habéis captado? ¿Qué quiere decir? Que no nos escoge por nuestro buen comportamiento, nuestro buen hacer, nuestra bondad, nuestra santidad. No, nos escogió por su misericordia, por el plan que Él ya había pensado en nosotros para salvarnos. Hemos llegado al final y me gustaría que nos pusiéramos de pie. Y yo te pregunto con toda sinceridad, ¿te has creído la mentira de que Dios te ha desechado? ¿Tienes ahora mismo un complejo de fracasado que le ha fallado al Señor? Este es el punto en esta mañana.
Si hay alguien aquí, mira, yo no voy a hacer un llamado porque yo estoy seguro que en cierto modo, si yo digo, los que le han fallado al Señor, y aquí no hay sitio. Y si te quedas ahí, yo te veo y salen los demás, voy a decir, menudo hipócrita ese que se ha quedado ahí. Porque todos hemos fallado, todos hemos fracasado, pero el Señor no nos desecha, pero sí pide que rectifiquemos y pide que nos arrepintamos y no nos reprocha nada y nos quiere perdonar y nos quiere reconducir al plan que Él se ha propuesto para cada uno de los que estamos aquí. ¿Tú crees eso? Pues entonces, si eres tú, levanta tu mano al Señor ahora y vamos a orar. Padre, reconocemos en este momento, todos, yo el primero, con mis hermanos, que te hemos fallado, que hemos fracasado y te pedimos una nueva oportunidad por tu gracia, por tu amor, como tú le diste a la mujer adúltera y como le diste a tu siervo Pedro, diciendo, apacienta mis ovejas. Y no reprochaste nada, Señor. Y sabemos por tu Espíritu Santo que no nos reprochas en esta mañana nada. Muestra, Señor, por tu misericordia, revela tu inmenso amor que tienes por cada uno de nosotros. Revela, Señor, que tu Espíritu Santo está en nosotros. Revela, Señor, que tú eres un Dios que perdona los fracasos. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y, Señor, ayúdanos a andar en humildad y a aprender de nuestros propios errores para poder seguir siendo útiles a ti en tu obra y en el servicio. Y todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, a cual damos la honra y la gloria en esta mañana. Y ahora pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo confirme esta palabra y haga en los ajustes necesarios en el hombre y la mujer interior por la fe en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Acepta la nueva oportunidad. Acepta el amor del Señor en esta mañana. Acepta que no te ha desechado y que quiere seguir contando contigo según la gracia, según el don, según el llamado, según el talento que tú hayas recibido de Él. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana que no nos has desechado, Señor. Aleluya, aleluya. Qué bueno es el Señor, ¿verdad? Si no fuera por su perdón y su reconducción, ¿dónde estaríamos? ¿Dónde acabaríamos? ¿Amas al Señor? Si te preguntan, ¿me amas más que estos? ¿Quiénes son estos? No lo veas como una competencia entre hermanos, sino estas cosas que tú quieres mucho también. Son cosillas, ¿no? O amores ilegítimos. ¿Me amas más que estos? Haz lo que te estoy diciendo, dice el Señor. Que Dios os bendiga. Espero que hayamos sido edificados juntos en el nombre de Jesús en este día especial. Amén.